una vez más la más cordial bienvenida a esta tercera y última entrega del módulo Mandato y Poder Notarial. Mi nombre es María Dafne Burgoa Luna, estoy a sus órdenes ya para concluir esta temática, este módulo, con dos elementos que me parecen sumamente importantes en la práctica notarial. ¿Cuál es el mandato judicial y el mandato en los trámites en la vía voluntaria notarial? Comencemos con el primero, el tema del mandato judicial. Una relación aplicativa entre el Código de Procedimiento Civil, la Ley del Notariado Plurinacional y el Código Niño-Niña Adolescente. Cuando hablamos de un mandato judicial, ya no tenemos que tomar en cuenta las previsiones contenidas en el Código Civil, sino las previsiones contenidas en el Código Procesal Civil, con las últimas reformas que hemos tenido en los últimos 4 años de nuestra legislatura. Cuando hablamos de mandato judicial, tenemos que revisar las disposiciones legales correspondientes. Estamos haciendo referencia al Código Civil en su artículo 834, cuando hace referencia al mandato judicial y nos refiere a lo siguiente: se regla el mandato judicial, reitero, se regla por las disposiciones pertinentes de la ley orgánica judicial, hoy ley del órgano judicial, y las correspondientes al Código de Procedimiento Civil, hoy Código Procesal Civil. Entonces, lo que debemos aplicar es el Código Procesal Civil y la ley especial, que es la ley del notariado. Para eso me refiero al artículo 35 del Código Procesal Civil, que admite la representación procesal y la denomina mandato judicial. En este caso, el Código Procesal Civil admite la representación procesal de personas naturales y colectivas, estableciendo las formas y condiciones para esa representación. Señala en materia procesal que la persona natural podrá actuar por intermedio de un representante, ya sea que ésta sea prevista por la ley, por poder notarial o por designación del juez, y que la persona colectiva acreditada también podrá ser representada únicamente por poder notarial. Esta es la gran diferencia en materia procesal. Cuando hablamos de la ley del notariado, obviamente nos hacemos referencia especial con el artículo 62, cuando habla de los documentos de representación que se regirán conforme a los preceptos del Código Civil. Es decir, que será quien, materia civil, y en este caso materia procesal civil, la que prevea sus formalidades y contenidos y dispone aplicar las disposiciones de estos códigos o de estas leyes especiales. Hagamos algunas consideraciones conceptuales previas, como es en el mandato judicial, lo establecido en el Código Procesal Civil. Este dispone específicamente en su artículo 29 que toda persona que tenga capacidad de obrar podrá intervenir en el proceso como parte. Esta es la gran diferencia que vamos a revisar con el artículo 812 del Código Civil, cuando nos dice que el mandante debe tener capacidad legal para otorgar poder. Cuando estoy hablando de un poder común, especial o general en materia civil, debo exigir como notario de fe pública capacidad legal del mandante. En cambio, en un procedimiento en materia civil, el mismo Código Procesal Civil establece que únicamente se debe revisar que la persona que va a otorgar el poder tenga capacidad de obrar. La ley del notariado me dice que en el poder especial se hará bajo pena de nulidad que los datos que aparezcan los datos de identificación del apoderado y además señalar como declaración del mandante la capacidad del mandatario. Entonces, cuando yo autorice un poder notarial como mandato judicial en mi notaría, deberé establecer que la capacidad del mandante, en este caso, es una capacidad de obrar y no así una capacidad legal como voy a exigir en los mandatos comunes, en los mandatos especiales o en los mandatos generales. Gran diferencia. El artículo 29 procesal civil me dice que tenga simplemente capacidad de obrar,
para el resto de poderes que no son mandato judicial, debo exigir capacidad legal. El Código Procesal Civil, mantengo con el mandato judicial, dispone las reglas a partir del artículo 35 para la otorgación y validez. Y esto es muy importante, por eso me voy a tomar la libertad de darles lectura al Código Procesal Civil en el artículo que hacemos referencia, tanto en el 35 como en la extensión del mandato. Cuando hablábamos de las facultades de los poderes, pues el Código Procesal Civil es muy específico cuando me está pidiendo qué es el contenido, cuáles son las facultades y atribuciones que debe tener el mandato judicial. Artículo 42. Artículo 42 de la Ley 439, Código Procesal Civil. Extensión del mandato. El poder conferido por uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueran sus facultades, comprenderá las de, y esto debe usted transcribir literalmente en un mandato judicial: interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias y etapas de aquellos, incluyendo los procesos preliminares, cautelares, de ejecución de sentencia e incidentales, y en suma, realizar todos los actos procesales extensivos, pero no limitativa, para hacer efectiva la sentencia. Para realizar actos jurídicos de disposición de derechos, tales como confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso y sustituir o delegar la representación. Se requiere de facultades especiales contenidas en el poder. Si la parte demandada reconviene, el apoderado está obligado a responder, aun cuando no se hubiera conferido mandato especial para tal acto. Están también normadas en la norma procesal las facultades que tienen no solamente los apoderados, sino también una figura muy especial que confiere el Código Procesal Civil al juez. Cuando el juez tiene facultades de revocar este poder, este mandato judicial. Habíamos visto en la anterior entrega que la revocatoria obviamente es una facultad propia de iniciativa del mandante. Sin embargo, dentro de un proceso judicial, si el juez prevé que la actuación del apoderado es temeraria, es decir, que está utilizando ese mandato más bien para entorpecer de alguna forma el desarrollo del proceso, el juez podrá inmediatamente revocar ese poder, además de sanciones inclusive de hasta detención del apoderado, porque está de manera manifiesta entorpeciendo el desarrollo de este proceso, que ahora es un proceso oral, que debiera ser un proceso más bien utilizado de la manera más práctica posible, y esto le da facultades muy nuevas, muy novedosas a la autoridad jurisdiccional. También están establecidas dentro del mandato judicial las reglas para la representación procesal y también para el tema de sustitución o extinción del mandato judicial, que son muy apreciables, y es importante que el notario de fe pública las conozca de manera muy, muy sintética. Si el mandante fallece, ¿qué es lo que sucede dentro de un proceso? El artículo 31 del procesal civil nos señala la sucesión procesal de las partes, y el artículo 44, inciso 5, nos señala que la representación procesal cesará, obviamente, a la muerte del mandante, debiendo el juez suspender la tramitación del proceso y citar a los herederos. Sin embargo, el apoderado mandatario, en los casos de medidas urgentes, debe continuar ejerciendo personería hasta que los herederos asuman nuevamente personería dentro de este proceso. El mandatario, por tanto, tiene responsabilidades emergentes de cumplir con el mandato, diligencia y responsabilidad, y además informar y rendir cuentas. Es muy importante que nosotros conozcamos además dentro de las reglas del Código Procesal Civil para la representación procesal,
que las partes podrán actuar en este proceso, ya sea con este tipo de mandato judicial que tiene tres vertientes. No solamente el poder notarial, como lo conocemos en la legislación civil, sino también por mandato de la ley o por señalamiento u orden de la autoridad jurisdiccional. Obviamente, cuando está previsto por la ley, cuando estamos hablando de la representación del incapacitado, del desaparecido declarado judicialmente, que son las figuras más comunes, el que conocemos generalmente en nuestros despachos notariales, que es el poder, ¿sí?, otorgado al efecto, que se lo confiere ante, les reitero, un notario de fe pública, aplicando las reglas del mandato en cuanto se lo permita, esto siempre previendo las condiciones del Código Procesal Civil, y por designación de la autoridad jurisdiccional. Es decir, lo habíamos visto, me parece, en la primera entrega, cuando el juez ordena y solicita la unificación de la representación y designa la designación judicial de un representante, ¿sí? Esto sucede en el caso de que cuando diversas personas tienen un interés común dentro de un pleito o dentro de un juicio, actuando dentro de un proceso, va a ser el mismo juez quien los va a intimar a unificar su representación, y si no lo hicieran, pues designa el juez a un representante entre ellos mismos, precisamente para poder acelerar la consecución de esta causa judicial. Y les reitero, el juez tiene además potestad específica para revocar y cesar la representación procesal cuando el apoderado actúe con malicia o temeridad reiterada. Es una de las facultades previstas en el artículo 44, inciso 7, para la autoridad jurisdiccional. Me parece que estos son los elementos más importantes del mandato judicial. Nos toca ver ahora qué es lo que sucede con el régimen jurídico de los poderes para ser ejecutados en el extranjero en la legislación boliviana. Seguramente uno de los documentos, si no el único, que es elaborado en las cancillerías, es decir, en las representaciones consulares que tiene el Estado boliviano en otros países, en el exterior, es precisamente el poder notarial. Recuerden ustedes que la ley del notariado plurinacional establece un régimen especial de servicio notarial en los consulados, que son las representaciones que tiene el país soberano, Bolivia, en otros países, ¿no? Y esto ha tenido una incidencia muy importante en la suscripción del Convenio de La Haya de 1961, del cual Bolivia es país signatario, y se aplica ya el tema de la apostilla recientemente, hace no más de 2 años. ¿Qué significa esto? Que la Cancillería tiene las labores de servicio notarial y también de registro civil para los bolivianos que residen en el extranjero. Obviamente, este servicio notarial en oficinas consulares tiene sus limitaciones. El cónsul no puede realizar, por ejemplo, trámites en la vía voluntaria notarial, no puede realizar reconocimientos de firmas, etc., ¿no? Entonces, el documento más importante que se realiza en las cancillerías, en los consulados, es precisamente el del poder notarial. Entonces, había un trámite de legalización, si ustedes quieren, del documento, que debía pasar por gobernaciones en los departamentos, en los 9 departamentos, y después por Cancillería cuando este documento conferido en el extranjero tenía que ser legalizado, les reitero, aquí en el país. Toda esta figura cambia radicalmente con la suscripción del Convenio de La Haya y su aplicación en nuestro país con el apostillado. Es decir, esa legalización que se hacía en 3, 4 instancias, hoy se realiza de manera directa en el propio consulado. Es decir, el boliviano que reside en Argentina se apersona al consulado boliviano de Buenos Aires, les estoy dando un ejemplo, confiere ese poder y va a ser el mismo cónsul quien va a remitir la apostilla en ese documento. Entonces el documento, ese poder notarial, llega a Bolivia debidamente apostillado y el notario lo único que hace es registrarlo en sus registros protocolares, es decir, lo va a poder protocolizar directamente, le va a otorgar número y fecha cierta para que pueda circular ese documento dentro del territorio nacional. Ya no hace falta ningún otro tipo de legalización.
¿Qué sucede con los países que no han suscrito el convenio de la Haya, que no son parte de este convenio? Esos países sí van a poder necesariamente tener que realizar el trámite que se hacía de legalización, vía Cancillería, vía Gobernación y el pago debido de los valores. Lo mismo sucede si este ciudadano boliviano no ha podido acceder a la Cancillería boliviana en el país del extranjero donde reside, porque es una ciudad alejada, porque no hay representación consular, etc. Y otorga este poder frente a un notario público, un notary public en el sistema anglosajón o un escribano. Entonces, ese documento que no está apostillado, sí va a ser necesario apostillarlo o legalizarlo con el mismo trámite que hacíamos antes en Cancillería y en Gobernación. Esto de documentos del extranjero que llegan a nuestro país. ¿Qué sucede con los documentos otorgados en Bolivia que los queremos hacer actuar, que los queremos remitir al extranjero? Esto es mucho más sencillo. Cualquier ciudadano boliviano acude a una notaría de fe pública, confiere ese poder especial o ese poder general, generalmente son poderes especiales en realidad los que se van a otorgar, y será la dirección del notariado departamental la que apostille y autorice ese documento. Entonces el notario elabora el poder notarial para que sea remitido al extranjero. Una vez elaborado el documento del poder notarial, remite este documento en original, más los requisitos solicitados por la dirección del notariado, que son obviamente la solicitud, el pago de una tasa de 50 bolivianos en cuentas de la Birnoplu, además de una fotocopia del carnet del solicitante, fotocopia de este poder, pero además la presentación de este documento en PDF, en formato PDF, a la dirección del notariado. La Dirección de la Paz, por ejemplo, está estimulando este tráfico jurídico de estos documentos al tratar de entregar estos trámites en el día. Entonces, inmediatamente el notario, una vez que el interesado con estos requisitos se apersona en la dirección del notariado, esta dirección se comunica con el notario de origen pidiéndole un informe, una certificación de este documento que debe ser respondido de manera inmediata. Por lo tanto, la dirección puede apostillar. La idea inicial del trámite de la apostilla, y ustedes van a ver con los documentos que llegan al extranjero, es que sea el propio notario quien lo apostille. Por razones operativas en nuestro país, el notario de fe pública no está apostillando personal y directamente sus documentos, sino los apostilla o los legaliza su dirección departamental. Esperemos que en el futuro sea el notario quien pueda apostillar sus propios documentos. Pero por ahora este trámite lo realiza, les reitero, las direcciones departamentales de la Dirección de Notariado Plurinacional. Entonces, los documentos, sobre todo los poderes notariales, tienen validez en el extranjero, lo mismo que los documentos del extranjero tienen validez dentro de nuestro territorio nacional, siempre y cuando cumplan con este trámite de legalización o apostillado del Convenio de la Haya de 1961, del cual nuestro país es signatario y ya tiene plena aplicabilidad y tránsito jurídico en la actualidad. Hemos visto, me parece, la mayor cantidad de figuras posibles en la elaboración del documento notarial. Habíamos visto esa gran diferencia entre el poder general, el poder especial, la revocatoria, la sustitución, el mandato judicial, los documentos habidos en el extranjero, el régimen jurídico para el documento y el poder notarial, que es lo que nos interesa dentro y fuera del país. Me parece que una de las figuras que también se contempla en nuestra práctica, en nuestra casuística de mandatos y poderes notariales, es el tema que se los había comentado a un principio, que son los trámites de la vía voluntaria notarial mediante representación. Los 9 trámites en la vía voluntaria notarial, y este es nuestro último tema, recuerden ustedes, los trámites en la vía voluntaria notarial pueden ser realizados por representación, o sea, mediante apoderado. Pero con algunas limitaciones y con algo que se presenta constantemente. ¿Puedo realizar un trámite en la vía voluntaria notarial con un poder? Sí y no, dependiendo de qué fase estamos hablando.
Entremos en materia. Los 9 trámites en la vía voluntaria notarial, recuerden ustedes, hay 4 en materia civil: retención o recuperación de la posesión de inmuebles, deslinde y amojonamiento de predios urbanos, división o partición inmobiliaria, aclaración de límites y medianería. Tenemos 3 en materia sucesoria: proceso sucesorio sin testamento, aceptación o renuncia de herencia, división y partición de herencia, y apertura de testamentos cerrados. Y 2 en materia familiar: divorcio de mutuo acuerdo y permiso de viaje al exterior de menores solicitado por ambos padres. Estos 9 trámites en la vía voluntaria notarial se hallan previstos en el marco de la desjudicialización de los procesos judiciales voluntarios a fin de descongestionar el órgano judicial, permitiendo que el notario de fe pública los conozca como meros trámites administrativos en sede notarial, siempre que cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados al efecto. Es decir, en estos trámites en la vía voluntaria notarial, los notarios no vamos a resolver controversias ni conciliar entre partes, ¿no? Ya que dicha situación de existir oposición, en realidad, hace que se abra la vía jurisdiccional. En este contexto, el servicio notarial sería clave en 3 aspectos. 1. Además de permitir la desjudicialización a la que hacía referencia, hace más accesible a la ciudadanía la administración de justicia y la seguridad jurídica. Evidencia la implementación de la justicia preventiva a fin de evitar el incremento de causas y procesos controvertidos, constituyéndose el notario de fe pública en el garante de preservar la igualdad de derechos y equidad ante la ley de los interesados, cual define el aforismo notarial tan conocido por ustedes, mis estimados colegas: a notaría abierta, juzgado cerrado. Y 3, es de gravitacional importancia, ¿no?, la implementación plena y fáctica del Código Procesal Civil, teniendo al notario de fe pública también con otras atribuciones como auxiliar del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, el notario hoy en día debiera hacer notificaciones en lugares alejados, aceptar y admitir confesiones extrajudiciales, realizar el mandato judicial en los términos con los que habíamos revisado recientemente. Es un colaborador del órgano jurisdiccional y además de las que están previstas en nuestra ley y reglamentación especial. Decimos que los trámites en la vía voluntaria notarial deben cumplir con todos los requisitos exigidos para cada uno de ellos, bajo alternativa de ser improcedentes a falta de uno de ellos y ser derivados a la vía jurisdiccional. Es por esto, porque el ciudadano no puede quedar desamparado ante la eventualidad de no cumplir con las exigencias de la ley del notariado o de presentarse oposición de un tercero interesado y de no poder gozar de la seguridad jurídica que el registro notarial le confiere. Por ello, tiene expedita la competencia asignada a las autoridades judiciales. El interesado, cuando cumpla con todos los requisitos para el trámite en particular que le ocupa, debe iniciar el mismo presentando, además de los requisitos del trámite en particular, requisitos comunes, así los denomina nuestra ley, como son el documento de identidad, que de acuerdo a la ley 145, la ley del CEGIP, es la cédula de identidad, y una petición escrita. Y aquí quiero subrayar, la petición escrita, ¿sí?, es la que manifiesta el consentimiento de los interesados, el consentimiento de los intervinientes en el trámite en la vía voluntaria notarial. Sea un trámite realizado de manera individual o conjuntamente, dependiendo del caso, al que siempre concurren los interesados de manera voluntaria, ¿sí? Tienen que especificar sus generales de ley, el motivo de la petición y el derecho que le asiste. Además, en esta petición escrita, ustedes saben, debe declarar la inexistencia de un proceso judicial previo o que éste ha sido desistido. Subrayamos que entre las disposiciones comunes
exigidas para la procedencia de la vía voluntaria notarial, se halla la manifestación del consentimiento y el mutuo acuerdo. Así lo dice el artículo 90 del decreto 2189, el reglamento de la ley de notariado, en estricta aplicación de los principios que rigen, como son principios de la vía voluntaria notarial: libertad, legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad. Esta manifestación, y ahí les decía, depende en qué etapa del trámite estamos para hablar o no de la posibilidad de trabajar con un poder. Esta manifestación del consentimiento y del mutuo acuerdo de los interesados es de carácter personalísimo. Es de carácter personalísimo, además que debe ser expresa, y es el requisito indispensable para la tramitación de cualquiera de los 9 trámites en la vía voluntaria notarial. En ese articulado, el reglamento de la ley de notariado nos señala que dichos trámites pueden ser realizados de manera personal o a través de representante con poder especial otorgado ante notaría de fe pública en caso de residir en el país, debiendo acudir al notario del asiento territorial más cercano a su domicilio, o conferido, lo hablábamos recién, ante el consulado de Bolivia en un país extranjero, en caso de que el interesado resida en el exterior. ¿Sí? En el contenido de dicho poder, el mismo reglamento me dice, en el contenido de dicho poder notarial, se debe consignar la exclusión expresa de una actuación simultánea en la vía judicial y señalar que el apoderado participará personalmente en el desarrollo y conclusión del trámite. Hasta aquí estamos de acuerdo. Eventualmente, el mismo reglamento excluye la posibilidad de realizar, mediante apoderado, el trámite de permiso de viaje al exterior de menores solicitado por ambos padres. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Por lo revisado hasta aquí, se entiende que todos los trámites en la vía voluntaria notarial se realizan en sede notarial, ¿ok? Empezando o iniciando con el apersonamiento de los interesados de manera voluntaria ante el notario de fe pública. Por eso hablaba de los principios, ¿sí? Esto es voluntario. Pero se inicia con el apersonamiento de los interesados en la notaría. Y en ese momento presentan por escrito la manifestación del consentimiento y los requisitos exigidos para cada tipo de trámite estipulado en la ley y el reglamento. Hasta aquí, esto es personal, el apersonamiento debe ser solamente de los interesados y a partir de aquí se puede proseguir el trámite con un apoderado. Esa es la gran diferencia. Obviamente aquí exceptuamos la autorización de viaje de menores, porque eso sí está prohibido realizar con poder en cualquiera de sus fases. Deben concurrir de manera personal y simultánea ambos padres. De lo contrario, deben acudir a la vía jurisdiccional. Una vez verificados los documentos y presentados, como solicita el reglamento, tengo esto que revisar en la computadora, ¿sí? Y se cumplen las formalidades de ley, el notario de fe pública recién podrá autorizar la correspondiente escritura pública. El debate surge, y lo subrayo nuevamente, respecto a la representación mediante apoderado en estos trámites. Sí es posible que el apoderado pueda presentar la petición escrita. Esa es la pregunta común. ¿El apoderado puede presentar la petición escrita? ¿Puede sustituir ese apersonamiento personalísimo de las partes para iniciar en el trámite en la vía voluntaria? Es más, si el poder está debidamente facultado para esto, pudiendo apersonarse para iniciar el trámite en la vía voluntaria, sustituyendo la necesidad del apersonamiento del interesado al cual representa en dicho acto. Para dilucidar el tema es necesario revisar lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 91 del reglamento, que a la letra señala, y lo leo textualmente:
En caso de tramitarse mediante apoderado, el documento de manifestación de consentimiento y acuerdo deberá ser suscrito previamente ante un notario de fe pública. No podemos iniciar el trámite con un apoderado. Previamente, el inicio y el apersonamiento debe ser realizado por los interesados. Luego, el trámite podrá proseguir con el apoderado. Lo que señala el parágrafo 2 del artículo 99 del reglamento, si ustedes se fijan, es una disposición legal expresa, contundente. No permite sobreentender o interpretar que un poder notarial pudiera facultar la sustitución de la presencia física del mandante. Bajo esta premisa, ese debate que nos ocupa, se ha señalado que sería una vulneración a los derechos fundamentales del ciudadano que, hallándose en el extranjero, no pudiera iniciar un trámite de aceptación o renuncia de herencia, porque no le aceptan un poder que faculte al apoderado sustituir esa presencia física para el inicio del trámite en el momento de la presentación de su manifestación de la voluntad y aunque lo haya instruido en el poder notarial, ¿sí? O que bien podría presentar dicha solicitud personalmente en el consulado de Bolivia en el país en el que reside. Nada más alejado de la realidad, ya que estamos hablando de un trámite voluntario, en el que el ciudadano boliviano puede o no acceder de manera facultativa. No estamos limitando sus derechos. Esto es potestativo a su voluntad, deliberada, conscientemente, en el momento en el que lo decida. Ustedes saben que no tenemos el límite de los 10 años, ya que la prescripción prevista en la norma civil, en el ejemplo particular que estamos debatiendo, que es la aceptación o la renuncia de herencia, no opera de oficio la prescripción, sino debe ser declarada judicialmente. Así que este señor no puede decir, me están coartando mi libertad, estos mis derechos fundamentales, porque estoy fuera de término, ¿no? Estos 10 años, ya les digo, no es una prescripción que opere de oficio. Peor aún si estamos hablando de derechos y obligaciones de carácter patrimonial sobre los bienes del causante que se hallan dentro del territorio nacional. Precisamente por la importancia de este contenido patrimonial, el interesado debiera apersonarse en el país, no tanto por el trámite voluntario notarial que exige la presencia física para iniciarlo, así lo acabamos de leer en el reglamento, sino para proseguir la posesión de la herencia, honrar las cargas impuestas a esta. Cabe recalcar, y aquí también quiero hacer un paréntesis, que los consulados no pueden conocer los trámites en la vía voluntaria notarial, ¿sí? Esta inaplicabilidad está señalada en el artículo 31 de la ley del notariado. Con esto llegamos a las siguientes conclusiones. Independientemente del tenor de las facultades de un poder notarial para realizar un trámite en la vía voluntaria notarial, el poderante, a momento de concurrir ante la notaría de fe pública, debe manifestar sobre la capacidad del apoderado, siendo la capacidad de éste y partiendo de la definición de que, lo habíamos visto desde el principio, el mandato es un contrato mediante el cual una persona mandante confía la gestión de uno o más negocios a otra, el mandatario, quien se hace cargo de ella por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, puede ser unilateral o bilateral, de buena fe, se presume oneroso, ¿sí? En todo esto concluimos y colegimos que el mandatario no sustituye la persona del mandante, sino únicamente es el encargado de realizar gestiones en representación de éste, generándose el contrato unilateral con obligaciones para ambas partes. Es lo que hemos estado estudiando en estas 3 entregas. Redundando en conceptos para mayor claridad, concluimos además lo mismo al señalar que el poder notarial es un documento público autorizado por notario de fe pública que permite a una persona, sea esta natural o jurídica, designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
no sustituye a la persona. Vale decir que a tiempo de conferir un poder notarial para un trámite en la vía voluntaria, se debe señalar que es. ¿Para qué? Para el diligenciamiento y de ninguna manera para sustituir el apersonamiento o la manifestación de voluntad del poder conferente, que es el requisito de inicio, el punto de partida en un trámite en la vía voluntaria notarial. El contenido de un poder notarial siempre ha de estar enmarcado dentro de los límites que la misma ley especial impone. En el trámite en la vía voluntaria notarial es necesaria la aplicación de los principios notariales a los que hicimos referencia hace un par de minutos. Entre ellos está la de inmediación, contacto directo e inmediato entre el interesado con el notario de fe pública y el documento o acto jurídico, así como las etapas de perfeccionamiento de toda escritura pública, que es el resultado del trámite en la vía voluntaria notarial. Traducido en la recepción, que es la percepción por parte del notario de fe pública sobre las declaraciones que realizan los interesados, constatando los juicios de identidad, capacidad y legitimidad e idoneidad de estos. Pues a medida que transcurre el trámite voluntario en sede notarial, es deber del notario proceder cuando exista acuerdo entre los interesados, siempre y cuando no se involucren derechos de terceros, y si una de las personas no da su consentimiento o se opone durante la tramitación, debe suspender de manera inmediata la actuación notarial. Por lo tanto, los trámites en la vía voluntaria notarial son posibles de realizar, excepto el de autorización de viajes a menores. Son posibles de autorizar, sí, con la participación de un apoderado, después de haber cumplido el primer requisito, que es el de apersonamiento personalísimo para la presentación de la petición escrita. De manera después inmediata, el apoderado podrá continuar con este trámite en la vía voluntaria notarial. Una vez más, con esto concluimos. Muy agradecida por su atención, muy agradecida sobre todo por haberme hecho llegar siempre sus consultas, sus comentarios, ya sea en la cátedra del derecho notarial, en la práctica notarial con la que estamos trabajando de manera permanente, y sobre todo la participación de cada uno de ustedes en este tipo de encuentros, ya que nos permite reflexionar sobre una de las magistraturas más complicadas dentro del derecho privado, cuál es el servicio notarial. El especialista en derecho notarial es un investigador, es un estudioso del derecho, sobre todo porque se trata de una tarea muy sofisticada en la redacción de los documentos notariales. Y la participación de todos ustedes en este tipo de encuentros, de talleres, de trabajos de estudio, de grupos de estudio en realidad, significa para nosotros un gran aliciente para continuar tanto en la producción bibliográfica como en la producción de este tipo de cursos. El requisito para todo esto es la lectura. La lectura, la lectura, la lectura y el estudio. Usted, señor notario de fe pública, usted, mi estimado colega abogado, es el arquitecto de su propio documento. Cada obra literaria, notarial, en realidad refleja todo el compromiso de este tipo de estudio e investigación. Quedo a sus órdenes, obviamente, para cualquier tipo de encuentro o consulta a través del WhatsApp al número 67001122 o en el correo electrónico notariaurgoa@gmail.com, todo en minúsculas y junto. Muchísimas gracias por su atención y un saludo cordial en momentos tan importantes en los que atraviesa no solamente el país, sino la humanidad, en el que debemos seguramente despertar de esta pesadilla de una pandemia, seguramente renovados y con la bendición de Dios. Saludos cordiales.